Cuando López Murphy estuvo en Tucumán, grabamos con él una entrevista que la vamos a dar a conocer a continuación. Yo la primera pregunta que le hice fue lo siguiente: si él creía que estas caídas que había de las reservas del Banco Central era un tema preocupante o es un tema realmente grave, y cuánto afecta esto al ciudadano común. A ver, ahí hay, si yo tuviera que hacer un resumen, hay tres problemas. El primero es el monto, es un monto reducido en términos del tamaño de nuestra economía y de las operaciones de nuestro comercio exterior. El segundo es que las reservas han venido cayendo. Sistemáticamente el Banco Central pierde reservas todos los días. Y lo tercero es que parte de esas reservas no son propias, sino que son básicamente financiadas con el endeudamiento, con el préstamo chino, un préstamo del Banco Central chino al Banco Central de Argentina, con un préstamo del Banco de Francia, con los depósitos de los argendólares en el Banco Central. O sea, cuando la gente deposita acá en los bancos, va inmediatamente al Banco Central. Y ahí hay deudas que no pagamos por el fallo de ingresos. Y cuando usted mira en otros países, usted tiene en el activo la reserva y en el pasivo la base monetaria. Acá no. Acá lo que tiene son deudas en dólares. Y a eso yo le agregaría que el Banco Central ha vendido a futuro algo así como 9.000 millones de dólares. Entonces, la situación de reserva a mí me parece delicada. Agréguele a ese problema que usted tiene alrededor de 8.000 millones de dólares de importaciones de bengalas que no ha pagado, y hace 4 años que tiene trabado el giro de utilidades. Entonces ahí tiene sobre esas reservas una demanda muy fuerte. Por eso creo que es un tema delicado, tiene razón usted, un tema delicado. ¿Cuánto incide en la vida real de los ciudadanos ese que sale a trabajar todos los días, tiene un trabajo remunerado, fijo, tiene paritarias, que tiene una actividad comercial? Bueno, yo diría, es claro que después del 10 de diciembre no vamos a poder perder más reservas, y el límite está ahí. Segundo lugar, creo que el programa que el nuevo gobierno haga va a tener que tener entre sus componentes la recomposición de reservas. Si usted tiene que gastar en la reserva, no puede gastar en otras cosas, con lo cual eso va a ser una limitación importante del programa. Lo más complicado que hay ahí es que se demoren en recomponer la reserva y entonces tengamos, digamos, una tensión de naturaleza cambiaria, es decir, que haya esto que yo planteo casi como un tema de especialistas. Es muy claro lo que planteé, pero es un tema todavía de especialistas, pase a ser un problema del ciudadano común. Ahí sí que es un problema más complicado. Usted dice que este tema podría generar tensión en la economía y complicar aún más el panorama. Sí, va a requerir que como primer punto de acción el próximo gobierno busque una estrategia de recomponer. Y ahí tiene, o sea, que ingresen por exportaciones, que ingresen por inversiones, que se tome un crédito internacional, y bueno, el gobierno ha optado por los swap chinos. Sí, yo había dado China mucho, no es tan fácil que le dé más, ¿no? Ese camino tal vez no es el más... Bueno, a lo mejor algo marginal adicional puede haber, pero digo, al ritmo que perdemos todos los días, usted está perdiendo 1.500, 2.000 millones por mes, ese ritmo, los swaps se los comen en un mes, digamos. Para ponerlo, para que todo el mundo entienda, el bono que emitieron el otro día se lo lleva el dólar ahorro de un mes. Claro. Sí. Y además del dólar ahorro, usted tiene el dólar turismo, tiene que pagar importaciones, tiene que, digamos, tiene... ¿Usted ve un riesgo de corrida? Yo veo presiones sobre un nivel de reserva exiguo. A ver, le voy a hacer un número que a mí me impresiona mucho. Brasil tiene, si el programa de Dilma Rousseff se llega a cumplir, que está ahora en discusión en el Congreso de Brasil, Brasil tiene más o menos medio punto de superávit primario y 375.000 millones de dólares de reserva. Están todos desesperados. Nosotros tenemos un déficit de 7 puntos primarios y no tenemos reserva. Y acá nadie se hace... A mí me parece que hay un problema ahí, que no hemos dado cuenta. Cuando comparo Brasil y Argentina, ¿no?
Bien, cuando hablamos de ingresos por exportaciones, tenemos que decir que el precio de las materias primas está deprimido y que los analistas dicen que este va a ser el precio más o menos en las cuales se van a mantener. Uno debería esperar que debido a la revaluación del dólar y debido a la desaceleración o crisis de la economía china, lo que dio los últimos 11, 12 años, hasta el 2014, un auge muy grande, eso ha concluido. Por lo cual, yo diría, nos esperan 5 o 6 años, me parece a mí, de precios de los commodities o de los derivados de los recursos naturales bajos, o sea, no bajos como fueron cuando a mí me tocó ejercer el ministerio. Bueno, piense usted que en ese momento eran $160, hoy está 320, o sea, la soja. Está todavía un precio razonablemente mucho mejor, pero es la mitad del precio que tuvo. Es decir, es el doble del que me tocó a mí, pero llegamos a tener 600 dólares. Llegamos a tener 600 dólares. Entonces, eso ha producido una contracción muy grande del volumen de exportación. Nosotros exportábamos cerca de 85.000 millones en el 2011, vamos a exportar 58. O sea, ojo, ahí tenemos una contracción de una fuente genuina. Bien. A esto le tenemos que sumar que China viene con un crecimiento en caída y se nos cayó Brasil, que es un mercado importante. Lo de Brasil es muy importante porque piense usted que Brasil hizo una devaluación muy grande. O sea, a ver, 2 años atrás la devaluación de Brasil, más o menos en términos reales, es 80-90%. Entonces, usted tiene un tipo de cambio de Brasil que le ha sacado al productor argentino una ventaja 80% seguro. Nosotros, el dólar nuestro no acompañó la inflación y el de ellos superó la inflación por un margen enorme. Entonces, si usted mira el nivel de precio de Brasil, es como si hubiera caído a la mitad. Sí. Eso va a ser muy impactante en la frontera, en la industria, en el turismo. Yo recuerdo el episodio del 99. Usted piense que el país estaba razonablemente organizado. El país, ¿por qué tuvo la crisis de fines de los 90, principios de los 2000? Porque se combinaron básicamente 3 terribles crisis. La crisis de Asia, que derrumbó el precio de las commodities, la crisis de Rusia, que cerró el mercado de capitales para los países emergentes. Debido a ambas se derrumbó Brasil, y eso puso sobre la Argentina una presión que después de varios años fue insoportable. Sí. Hoy el mundo está complicado para la Argentina. Yo diría que cambió, o sea, cambió. Eso que tuvimos durante 11 años, un viento de cola muy fuerte que prácticamente enmendaba cualquier error, eso terminó y hoy tenemos viento de frente. En el caso del problema de Brasil, un viento, yo diría, de muchos kilómetros. Bien. ¿Fue el mundo el responsable o también fuimos los argentinos? Porque de pronto Kirchner tenía dólar alto, competitivo, bien, superávit gemelos, comercial y superávit fiscal. Teníamos una baja inflación y teníamos altas reservas en el Banco Central. Nada de eso hoy quedó. No, el gobierno siguió una política que lo llevaba inexorablemente a un problema. Eso, o sea, nosotros creamos un problema con la política doméstica. Mi argumento es que en un contexto internacional más favorable, esos problemas hubiera habido más espacio para afrontarlos. Cuando se suma a políticas inconsistentes domésticas un contexto adverso, bueno, eso es un cóctel complicado que va a ser sobre todo la agenda del próximo gobierno, porque de acá probablemente al 10 de diciembre, al 25 de octubre, podamos estar en una crisis asintomática, donde no se ven los síntomas, pero se va, o sea, lo ven los especialistas, pero se va a ver con mucha claridad después de la elección. Bien, mis televidentes estaban esperando una pregunta obvia. Usted, cuando fue ministro de Economía, planteó un ajuste de alrededor del 2.000 millones sí, 0,6 del PBI de ese del 0,6, lo que había generado un problema en la alianza de que nadie quería salir a bancar su ajuste. Usted se terminó yendo
del gobierno. Hoy, ¿propondría un ajuste? Yo creo que el próximo gobierno va a tener que enfrentar los desequilibrios que tiene. En aquel momento, si usted recuerda, era una corrección muy pequeña, porque lo que se intentaba era volver al acuerdo que teníamos con los multilaterales para sostener el blindaje, que era lo que nos proporcionaba financiamiento. En este momento los desequilibrios son de otra envergadura que en aquel momento, o sea, hoy son mayores. Tenemos el déficit primario, salvo el del Rodrigazo, ninguno fue tan grande como este. Por esto le digo, los desequilibrios son grandes. Es verdad que las condiciones internacionales, aún que se han deteriorado, son mucho mejores que las de aquella época. Lo que era terrible en aquella época era la tormenta perfecta que enfrentábamos, o sea, teníamos tasas internacionales que eran 30 veces las de ahora. Claro. Teníamos, o sea, hoy usted tiene una tasa de 0,25, en aquel momento teníamos una tasa de 7, o sea, era un problema muy complicado. Teníamos a Brasil con una devaluación parecida a la de ahora, y teníamos la mitad de los precios de las materias primas. Entonces era una situación extremadamente adversa, con desequilibrios que eran menores que los de hoy. Bien, entonces lo que usted dice hoy no plantea un ajuste, sino correcciones. No, bueno, póngale el nombre que usted quiere. Hay una expresión en Europa que a mí me parece más interesante, que es consolidar fiscalmente. Yo creo que va a ser inevitable un plan de consolidación fiscal, esto es, de normalizar los desequilibrios, porque esos desequilibrios se han estado financiando el año pasado colocando 20.000 millones de deuda, y este año han estado colocando deuda de una manera espectacular. Entonces, 20.000 millones un año, 20.000 millones, eso usted no lo puede repetir el año que viene. No. Entonces, hay vencimientos de 7.000 millones en el año. Los vencimientos no son tan grandes, el problema es los 35.000, 40.000 millones que usted tiene de desequilibrio en el sector público no financiero, y yo diría 10.000 que tiene el Banco Central. O sea, usted tiene dos desequilibrios muy grandes. Eso hay que financiarlo. Yo creo que eso va a requerir un esfuerzo de disminuir esa brecha, porque no veo de dónde sale la deuda para cubrir eso. Bueno, el domingo terminamos aquí el programa. El domingo vamos a las urnas nuevamente. Vamos a estar frente a un acto, el mayor acto de responsabilidad cívica, que es ir a poner nuestro voto. Es un acto de conciencia y un acto de mucha responsabilidad. Vamos a elegir a nuestro próximo presidente por los próximos 4 años. Así que sea una jornada verdaderamente democrática, con un comportamiento ejemplar de todos. Cuando nos volvamos a encontrar, vamos a analizar seguramente el resultado. Para quienes quieran volver a ver el programa, en nuestra página www.departidatv.com, y para los que nos quieran seguir en Twitter, @puntodepartidat. Hasta el próximo miércoles.